aunque ya tengo bastante tiempo dándole mi vida a la magia. Esto no es algo que yo ande pregonando con toda la gente que conozco, pues tengo la firme creencia de que cuando algo debe ocurrir, esto viene a ti sin necesidad de buscarlo. Y es paradójico que, a pesar de tener esas ideas, siga ayudando con mis trabajos a tanta gente a conseguir lo que quiere, aunque esto naturalmente no sea para ellos. Para bien o para mal, ocurrió que en un punto de mi vida tuve la fortuna de usar este don que Dios me dio para ir comprando cosas que a mí me gustaban, porque mis padres querían imponerme a usar ropa como la que ellos creían que estaba bien para mi edad, pero yo quería algo diferente, algo con lo que me sintiera a gusto. Buscaba mi propia identidad. Ellos ya sabían que yo desde pequeña tenía visiones. Fue así como, primero con familiares, poco a poco fui descubriendo esta bendición. Recuerdo cuando empezó todo. Yo era apenas adolescente cuando mi tía Carmelita, hermana de mi madre, llegó a casa. Ella le venía a pedir a mi mamá que se hiciera cargo de mi primo durante algunas horas, porque debía ir a hacerse unos estudios debido a que tenía días sintiéndose mal. Oiga, tía, disculpe que me meta en lo que no me importa, pero yo creo que lo que usted trae es que está embarazada. ¿Cómo crees, hija? Si a mi edad yo ya no podría. Pues vaya a que la revisen bien, porque a mí se me hace que sí. No me la vas a creer, hija, pero el doctor me dijo lo mismo. Por eso hasta me mandó a hacer unos análisis. Pero eso es imposible. A mi edad definitivamente no. Pues mire, tía, por ahora no me haga caso. Usted vaya a hacerse los estudios que le pidieron. Pero yo creo que se trata de un embarazo algo complicado por su edad. Pero va a estar bien. Usted confíe en mí. Aún recuerdo perfectamente que mi madre se enojó conmigo por hablarle así de directo a mi tía. Pero sobre todo, yo creo que se sintió desconcertada porque yo a mi corta edad ya estaba haciendo esas afirmaciones. Y en esa época, esas eran cosas de adultos. Oye, Marta, no está bien que te dirijas así con tu tía. Pero no le estoy diciendo nada malo, mamá. Solo dije lo que puedo ver al observarla. Aún así, hija, mira, yo te conozco desde que naciste. Y sé que tú te podrás controlar para usar el don que tienes solamente cuando alguien te lo pida. Oye, mamá, ¿y si alguien que no me lo pide está en peligro? ¿Y si no lo sabe? No lo hagas más difícil, hija. Esperemos que eso no ocurra. Ay, mamá, yo sé que ocurrirá. Yo no quería llevarle la contraria a mi madre, pero era realista y esas cosas tarde o temprano iban a suceder. En ese momento, la única persona que me apoyó fue mi tía Carmelita, quien para todo esto permanecía atenta a aquella discusión entre mi mamá y yo. Ya déjala, hermana. Que ya no te acuerdas que eso viene de familia. Mira, Marta, tú me recuerdas mucho a tu tío Rodrigo. Él era el más grande de la familia y decía mi mamá que desde muy pequeño él había tenido también ese tipo de presentimientos. Decía mi tía que en la familia siempre habían existido parientes con esas habilidades. Para ese tiempo, mi tía me regaló un tarot. Yo nunca había visto unas cartas de esas. Desde que me las entregó y empecé a verlas una por una, sentí como si yo supiera el significado de cada una de ellas. Empecé a mezclar las cartas y parecía que llevaba trabajando con el tarot toda mi vida. Sentí como si tuviera ese conocimiento desde otra época. Fue algo muy extraño.
otro de los acontecimientos fue cuando una mañana que mi padre se iba a trabajar, le hice una advertencia que me salió del corazón. No es que haya tenido una visión ni tampoco un mal presentimiento. Solo fueron palabras que salieron de mi interior como si alguien detrás de mí me dictara lo que tenía que decir. Oye, papá, yo sé que tú tienes que trabajar muy duro para sacar lo necesario el día de hoy, pero creo que valdría la pena que no andes cortando esos plásticos tan deprisa, porque luego las máquinas podrían llegar a fallar. Niña, no le andes diciendo esas cosas a tu papá. De por sí anda preocupado por los gastos y ahora tú asustándolo con esas cosas. No lo digo para que se asuste, mamá. Es nada más para que él tenga cuidado, porque cuando la gente anda deprisas, hasta se puede llegar a cortar un dedo. Ya te dije que te calles. Esas cosas no se le dicen a su padre. Déjala, mujer. Mira, hija, te prometo que voy a tener cuidado. Esa noche, mi padre regresó del trabajo muy asombrado, porque gracias a mi recomendación, había evitado un accidente. Qué bueno que te hice caso, hija. Pues hoy mientras colocaba unos moldes, cosa que normalmente hago muy rápido, me acordé de lo que me dijiste y lo hice cuidadosamente, y al pisar el pedal me di cuenta de que la máquina tenía una fuga de aceite. Si hubiera andado a toda prisa como siempre, no me hubiera dado cuenta de la falla, y como si se tratara de una cosa planeada. En cuanto me quité de ahí, la pieza grande de metal que amolda el plástico cayó de golpe. Si yo hubiera seguido trabajando, esa pieza me hubiera prensado las manos. Solo la reporté y la verdad ya no saqué el trabajo de hoy, pero eso no fue por mi culpa. Fue porque no terminaron de reparar la máquina. Mis familiares y amigos se fueron percatando de que yo tenía un talento especial, y poco a poco fui trabajando en cada cosa que me iba dando cuenta que yo podía hacer. Así fue como llegué a ser como ahora soy. Aún recuerdo la primera vez que cobré por dedicarme a lo que sabía y podía hacer. Esto fue durante mi preparatoria. Ese día estaba con mi compañera Rosita, en plena clase de deportes. Rosita, recórrete un poco para acá. Ella se acercó un poco a mí, pensando que le iba a decir algo en secreto. En cuanto ella se movió, un balón a toda velocidad pasó exactamente por donde ella estaba. La acababa de salvar de un golpe que sin duda pudo haberla dejado herida, o al menos lastimada fuertemente, porque ese balón iba directo a su cabeza. ¿Cómo lo supiste, Marta? ¿Cómo te diste cuenta de que eso iba a ocurrir? No estoy segura cómo pasa, Rosita. Solamente lo sé. Es como si una voz dentro de mí me dictara lo que tengo que hacer, y es inevitable hacerlo. ¿Y qué más puedes hacer, Marta? Te voy a confesar algo que a mí me gustaría saber, y yo creo que tú me podrías ayudar. A ver, dime, eso me interesa, porque lo que a mí en verdad me gusta es ayudar a los demás. ¿Tú crees que puedas decirme si Jorge me va a hacer caso? Pues podría intentarlo, pero lo más parecido a lo que me pides es la lectura del tarot. ¿Por qué no me acompañas a mi casa esta tarde? Está bien, pero primero dime cuánto me vas a cobrar. Yo no había pensado antes que pudiera cobrar por hacer esas cosas, pero pensé rápido y me dije, ¿por qué no? Solo le dije a Rosita que no se preocupara porque no le iba a cobrar mucho por la lectura. Rosita se emocionó mucho, pues de verdad creyó en mí. Con lo que esa tarde había ocurrido en la clase de deportes, ella, para ese momento,
Se podría decir que me tenía cierta fe en que le pudiera leer el futuro. Saliendo de la escuela nos fuimos para mi casa. A mi madre le tuve que inventar que iríamos a hacer la tarea, porque de enterarse lo que yo estaba haciendo no lo permitiría de ninguna manera. Al entrar en mi habitación, ella se mostró bastante asombrada por la cantidad de cosas que ya para ese momento yo había recopilado. Entre mis pertenencias y decoraciones, contrario a lo que cualquier jovencita pudiera tener, en lugar de pósters de cantantes de moda, yo contaba con decoraciones diferentes. Estas eran referentes a la magia. Tenía arcanos y sus significados, además de velas, aromas de distintos tipos. Y reconozco que cuando una entraba y salía de ahí, se podían sentir unos cambios en la energía del entorno. Nos sentamos de frente en el piso de mi cuarto. Comencé a mezclar el tarot. Le pedí que él lo dividiera y continuamos con ese ritual. Y lo que empecé a leer en las cartas era poco alentador para Rosita. Y yo, que para ese momento ya me empezaba a dar una idea del impacto que podrían llegar a tener el tipo de lecturas e interpretaciones que una le puede dar a las cartas para alguien más. Traté de tener mucho tiento para que ella no se sintiera mal por lo que yo podía ver en realidad. Mira, Rosita, lo que miro aquí es que tú tienes un mundo de posibilidades frente a ti. Por tu juventud y porque estás en una etapa de tu vida en que debes enfocarte en otras cosas que no sean por lo pronto el amor. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no me ves futuro con Jorge? Eso es algo que no pude ver claramente, pero esto se puede deber a varias situaciones, porque lo que sí puedo ver claro es que tienes varias opciones para estudiar. Esto puede cambiar de un momento a otro el rumbo de tu futuro. No lo olvides, tú escribes a diario con cada acción lo que está por venir. Rosita se quedó conforme con la consulta que me hizo, y de ella salió darme un par de billetes que me cayeron muy bien en ese momento. Oficialmente me dedicaba a eso que estaba relacionado con mi talento y mis habilidades. No pasó mucho tiempo antes de que Rosita corriera la voz con mis demás compañeras, aunque la verdad muchas ocasiones tuve que negar que yo fuera esa clase de persona que tuviera esos conocimientos. Mientras yo cursaba la secundaria, fue que desarrollé mucho mis habilidades, pues varias de mis compañeras, una y otra vez, me hacían consultas, y esto, además de ir dejándome dinero, de paso me fue ayudando para practicar más y más. De tantas visitas que tenía en la casa, mi mamá ya no creía mucho que se trataran de reuniones para hacer tareas o trabajos de la escuela. Mira, Marta, a mí no me haces mensa. Yo sé bien que tus compañeros de la escuela no vienen a hacer tareas contigo. Solo te voy a pedir que tengas cuidado para no meterte en cosas oscuras. Si cuando tú vas yo ya vengo. No quiero que un día de estos vaya a tener a esta casa toda embrujada. Nada más no intentes mentirme y te voy a pedir que me mantengas informada si te llega a pasar algo. Eso que me dijo mi madre me puso muy feliz, pues prácticamente se había resignado a que así era yo, y que aunque ella quisiera alejarme de esas prácticas, yo lo seguiría haciendo a escondidas, e incluso me conocía tan bien que sabía que yo no dudaría en irme de la casa para hacerme independiente y no tener que estar soportando sus llamadas de atención. La diferencia entre esto que yo denominé mis presentimientos y la lectura del tarot es que los presentimientos me llegan sin previo aviso,
como premoniciones, visiones sobre todo del futuro. Pero el tarot, por otra parte, es una herramienta de consulta para ver el presente y el futuro, ya sea para otra persona o para uno mismo. Pero eso es muy peligroso, pues así como la interpretación que uno da puede estar predispuesta por un estado de ánimo o por nuestro entorno actual, uno tiene que aprender a desapegarse de ese tipo de cosas para ser objetivos con la persona a la cual se le están leyendo las cartas. Si en algún momento uno no se llega a sentir a gusto, puede posponer la sesión. Esto es mucho mejor que forzar una situación. Mis padres tuvieron que soportar mi forma de ser solo durante algún tiempo más, ya que después de terminar la escuela preparatoria, yo decidí ya no continuar estudiando. Quise enfocarme en ampliar mis conocimientos de manera autodidacta, y aunque mi madre no me corrió de la casa por seguir con mis cosas, fui yo quien decidió buscar la manera de independizarme de mis padres. Me sentía con la madurez necesaria para emprender esta aventura, pero sobre todo estaba ganando buen dinero gracias a mi don. Mis padres eran conscientes de ello y no se opusieron. Junto con mi papá, me di a la tarea de buscar un lugar en el que tuviera lo básico para vivir. Así fue como encontré un pequeño cuarto en el último piso de un edificio del centro de la ciudad. Sucede que hay sitios que pasan desapercibidos para la mayoría de la gente. Construcciones en las que, en el piso inferior, se encuentran negocios de ropa, zapaterías o hasta restaurantes, pero en los pisos superiores se rentan habitaciones pequeñas a muy buen precio. Cuando pasé mi primera noche en ese edificio, me di cuenta de que tenía una vista hermosa. Esa noche, la luna llena estaba brillando en todo su esplendor y me sentí inspirada, tranquila para sacar mis cartas de tarot y empezar a leerlas para mí misma. Mientras lanzaba las cartas, me mostraba algo que efectivamente vivía en ese tiempo. Cambios, responsabilidades y retos, pero sobre todo llamó mi atención algo muy marcado que me dejaba inquieta. Podía ver que se aproximaba una situación difícil. Yo no quise preocuparme, pues podría tratarse de algo normal por mi muy reciente independencia. Una de las primeras noches que estuve en ese edificio, mientras yo subía las escaleras hacia mi departamento, miré a un señor de unos 50 años. Él bajaba y al cruzarnos en el camino, me saludó muy amablemente. Esa no fue la única vez que lo encontré en el edificio. La segunda vez que lo vi fue en el cuarto de lavado, pues esta era un área común para todos los inquilinos. Fue ahí donde nos saludamos brevemente. Había algo en él que no me causaba buena impresión. Sinceramente, me puse un poco paranoica, así que mejor me fui de ese lugar. Debo mencionar que, afortunadamente, no era el único inquilino. Había más gente ahí, incluso parejas, aunque estos fueran espacios muy reducidos. Pero la tranquilidad y la vista de ese lugar compensaban todo, y mucha gente buscaba vivir ahí. Un par de personas de uno de los pisos inferiores me dijeron que yo había tenido suerte de encontrar ese lugar disponible. Una tarde, casi ya anocheciendo, empecé a sentir una intranquilidad inmensa, como si fuera un aviso, pero no lograba percibir de qué se trataba. Pensé en salir a la terraza, en la que se encontraban esas vistas tan hermosas de la ciudad. Llevé conmigo el tarot. Yo solo quería saber más de eso que me dejaba intranquila,
pero al salir de mi cuarto, la sensación era más intensa. Contrario a lo que me ocurriría con otras personas, no sabía cómo ponerme a mí misma sobre aviso. Ya estando en ese lugar descubierto, que dejaba mirar al cielo y las estrellas con suma claridad y esplendor, no pude más estar ahí y decidí regresar a mi habitación, pero justo al girarme, detrás de mí estaba ese hombre que me inquietaba y que ya había visto un par de ocasiones en ese edificio, y en la oscuridad de la noche, él me sujetó fuertemente y en pocas palabras abusó de mí. No pude hacer nada, ni siquiera gritar. Quedé petrificada. Él me tenía sometida con su peso en el suelo de la terraza y cubría mi boca con su mano. No podía respirar. Quedé inconsciente y no sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, pero cuando logré recuperar la conciencia, ya era demasiado tarde. Él se había ido, dejándome tirada en el piso y semidesnuda. Mientras recogía mis cosas, pude ver que junto a mí se encontraba tirada la cartera de ese tipo. Él, muy estúpido, la había perdido por accidente durante mi ataque. No sé si él la buscó o no. No supe cuál era su verdadero nombre, ya que él llevaba varias identificaciones que, aunque tenían la misma fotografía, no tenían el mismo nombre. Era obvio que esta persona era un delincuente, o incluso tal vez ya estaba huyendo de la ley, y de esa manera se mantenía prófugo. Durante 2 días al menos, no salí de mi pequeño departamento. Quedé totalmente bloqueada. Mis padres me llamaban por teléfono casi a diario, y lo único que pude hacer fue tratar de disimular. Tenía vergüenza de lo que ellos pudieran pensar. No sabía si decirles o no lo que había ocurrido, y pude haber ido a levantar una denuncia, pero había escuchado historias acerca de cómo las autoridades revictimizan y violentan a las personas que, como yo, habían sido víctimas de abuso. No quería dar preocupaciones a mis padres, así que agarré fuerzas desde muy adentro de mí. Lo primero que hice fue tomar su cartera y sacar todas las pertenencias. Gracias a una de sus identificaciones, logré ver exactamente el departamento en el que vivía él. Se encontraba en el mismo piso que yo, hasta el fondo del pasillo. Lejos de sentirme vulnerable, quería vengarme. Estaba muy enojada con ese hombre, y esto estaba en mis manos. Así que tomé un par de velas negras. La verdad, ese color nunca lo había usado. Estaba muy molesta para ese momento. Solo buscaba vengarme. Metí sus pertenencias en un frasco y le empecé a hablar a las fuerzas más oscuras de la naturaleza. No tenía mucha experiencia en esto, pero creo que invoqué a un ser oculto. Sentí una energía maligna alrededor de mí, pero mediante una conexión con esas energías, las puse todas en sus objetos. Los metí dentro de un pequeño frasco y los sellé muy bien con la cera de esas velas negras. Siendo las 3 de la madrugada, caminé hasta afuera de su departamento, y en una maceta que tenía ya solo la rama de un árbol seco, removí la tierra y enterré el frasco ahí mismo, justo afuera de su puerta. No quería ni verlo. La mañana siguiente fui a buscar a Rosita a su casa. Ella seguía siendo mi amiga. Le conté todo lo que me había ocurrido. Ella me acompañó a ver un doctor para asegurarme de que ese malnacido no me había contagiado nada. Después de algunos estudios, al menos pude ver que me encontraba bien de salud, al menos físicamente. No dejaba de pensar en el momento en que ocurrió todo, y me recriminaba a mí misma el hecho de no haber podido tener al menos
una visión que me dijera que eso podría ocurrirme. Era irónico que, habiendo advertido a otras personas de cosas que podían sucederles, no había podido hacer nada para mi bien propio y para mi seguridad. Aún no sabía si regresaría a ese lugar, así que durante un par de noches estuve quedándome en casa de Rosita. Que aunque insistía en que yo les debía contar a mis padres lo ocurrido y que debía levantar una denuncia ante las autoridades, yo simplemente no accedí a eso. Mira, Rosita, yo sé bien que tus intenciones son muy buenas, pero ya suficiente tuve con el hecho de que ese tipo haya abusado de mí, como para además tener que ir a que un grupo de desconocidos me hagan preguntas incómodas y me pidan que les narre cómo ocurrió todo, una y otra vez. Y yo la verdad quiero olvidar lo que pasó. Además, te voy a platicar algo. Ese idiota dejó caer su cartera y me di cuenta de varias cosas que ya te platicaré después. Pero lo importante es que le hice un trabajo de magia negra. Estaba muy enojada. Y aunque no tengo práctica en eso, te aseguro que ese malnacido me las va a pagar. Ya verás. Al día siguiente, muy temprano, tomé la decisión de regresar a mi departamento. Lo que me animó a volver fue el hecho de que un par de clientes querían hacerme algunas consultas para que yo les ayudara leyéndoles el tarot. Además, con lo ocurrido, había gastado bastante dinero y no quería verme en apuros, así que me puse a trabajar porque ya tenía que pagar la próxima renta. El regresar a la lectura del tarot me hizo recobrar mucho la seguridad y a partir de ahí inicié a estudiar más el cómo autoleerme las cartas. Quería estar protegida de alguna manera por lo que pudiera ocurrir. Sentí la necesidad de saber lo que iba a pasar y esto se volvió una obsesión. Gracias a que seguí trabajando, pude completar rápidamente la renta de la cual ya había tenido que tomar una parte para cubrir aquellos gastos. Y mientras le entregaba el dinero a la señora encargada del edificio, ella estaba bastante apurada, esperando a un fontanero porque un vecino del piso inferior se empezó a quejar de humedad en su departamento. Esta persona había reportado que había una mancha rojiza en su blanco techo. Esto, aunado a que otros vecinos de mi piso reportaron un olor insoportable que provenía de uno de los pequeños departamentos. Dada la situación, la señora acudió a tocarle la puerta al vecino que vivía en ese lugar. Se trataba del cuarto de aquel hombre que había abusado de mí, y al no haber respuesta del inquilino, la mujer llamó a las autoridades. Para mí era muy obvio lo que se encontrarían ahí adentro. Algunos vecinos especulaban que podría tratarse de una mascota que esa persona había dejado ahí abandonada, pero en ese edificio, además de niños, tampoco se permitían animales, de tal manera que al forzar la puerta, lo que lograron encontrar los policías fueron los restos de ese desgraciado. Algunos vecinos hasta tomaron fotografías y videos. El acontecimiento salió hasta en las noticias. Fue un hallazgo escalofriante. Después de eso, yo continué viviendo en ese lugar. Aquí mismo doy mis consultas del tarot y de vez en cuando, si me pagan bien, puedo hacer hasta un trabajo de magia negra. De todas formas, sé que con la manera de vengarme de aquel sujeto, había vendido mi alma. Esta historia está basada en hechos reales,
Si te gustó, dale like. Te pido por favor que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para que puedas recibir notificaciones cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tu comentario. Lo leo con gusto. Esto fue Historias de Terror Reales.